Hola, hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy estamos con Armando Ariza. Esta historia es una historia interesante, es una historia que me encontré buscando historias. Y les voy a ser honesto, yo no la he escuchado completa, entonces es una primicia lo que vamos a escuchar todos, pero sé de la fuente que me compartió el contacto de Armando, que va a ser un tema muy interesante, sobre todo en esto que estamos tratando de escuchar historias de líderes, historias de cosas que vienen asociadas al liderazgo. Entonces, nada, Armando, agradecerte un montón por estar acá y pues Gracias. cuéntanos un poquito, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo soy médico, yo soy formado y egresado de la Universidad Central de Venezuela. Eh, Me gradué en el año 97, justo antes de que Chávez fuese elegido presidente de la República en 1998. Ok, Eh, en el año 99 yo salí de Venezuela y me tomó un par de años en completar todos los pasos que se requieren para entrar a un posgrado en los Estados Unidos. Y afortunadamente quedé en el posgrado que yo quería. Eso tomó tiempo. Después de 4 años, mentira, 5 años de graduado, eh, obtuve una plaza la residencia, el programa de residencia de la Universidad de Miami de anestesiología. Era la especialidad que yo quería hacer. ok. Y yo no sé si fueron las estrellas o quién sabe, algo, el universo, pero me presentó la oportunidad de entrevistarme con la gente adecuada, en el momento adecuado, en el momento preciso. Y al mes de haberme entrevistado, pues entré en el posgrado. Eh, el posgrado lo comencé en el 2003, me gradué en el 2007. Y la universidad decidió contratarme como uno de sus profesores adjuntos. Y me coloqué o me basé mi práctica en el Hospital de Veteranos aquí en Miami, en donde vivo actualmente. Desde el 2007 hasta el 2016 practiqué anestesia y di clases de posgrado a los residentes de anestesiología y también me dediqué mucho a los estudiantes de medicina, no solamente en anestesiología clínica, sino también en el tema de simulación clínica. Eh, en el 2016 decidí tomar un nuevo trabajo, emprender una nueva aventura, eh, y acepté el cargo del nuevo jefe de servicio de anestesiología en el Hospital de Veteranos de Nueva Orleans. Eso básicamente requirió, obviamente, de que me mudara de Miami a Nueva Orleans. Y ahí fue cuando experimenté una fase de mi profesión en donde me tocó ser líder, ¿no? Eh, no sé, no sé si quieres que entre en detalle, pero 3 años después, podemos hablar de eso en la entrevista, 3 años después decidí eh, renunciar a ese trabajo porque sentí que ya había culminado mi misión. Y me moví a Nueva York. Me mudé a Nueva York, acepté un trabajo completamente diferente. En este momento no estaba trabajando para el servicio de veteranos. Comencé a trabajar para una universidad en Nueva York. Eso fue a finales del 2019 que me mudé para Nueva York y, como todos bien sabemos, al principio del 2020 cayó la pandemia. Y ahí me tocó vivir eh, una fase muy interesante en mi vida, no solamente personal, como todos, porque todos sufrimos de la pandemia. Eh, Vivir bajo condiciones de aislamiento y distanciamiento social y etcétera, una cantidad de medidas de mitigación para prevenir que se regara el virus. Pero también me tocó ser líder, pero no el líder asignado con el título, El impuesto, sino sí.
el líder que abogaba por emprender, en decirle a los líderes asignados cuáles son los siguientes pasos. Fue una etapa, yo pienso que hasta incluso más, fue un reto más fuerte. Ser el líder, ser el líder que emprendía, ser el líder que le tocaba convencer, poder de convencimiento, eh, casi como, ¿cómo te explico? ¿Como influenciar? Influenciar, sí, influenciar es una buena palabra, no es la palabra que me viene a la cabeza en este momento, pero a los líderes asignados, a los designados con el título de jefe o en el liderazgo del hospital para tomar decisiones, porque era un tiempo de mucha incertidumbre. Nadie sabía qué hacer. O sea, en nuestras vidas no nos imaginábamos nunca que íbamos a lidiar, que íbamos a tener que lidiar con una pandemia. ¿Entiendes? Entonces a mí me tocó, estaba en la posición afortunada de entender el riesgo, de entender lo que estaba pasando y observar lo que estaba ocurriendo en la China, observar lo que estaba ocurriendo en Europa y de ahí deducir esto nos puede caer como un tsunami. Hay que moverse rápido. Eh, y afortunadamente pude convencer al liderazgo sin yo ser el líder asignado, sin yo tener el título de jefe, de que sí, sí había que moverse rápido. Nos movimos rápido y a pesar de que igual nos tocó como una avalancha, como un tsunami, nos organizamos, yo diría, en forma bastante rápida y eficiente para poder contener eh, básicamente, como dicen aquí en inglés, the aftermath. Eh, las víctimas, pues. Sí hubo bastante caso, como bien lo sabes, como me imagino que toda la audiencia lo sabrá. Nueva York fue uno de los epicentros de COVID de finales de febrero, aunque la pandemia fue declarada oficial el 8 de marzo del 2020. Hasta yo diría que a finales de abril fue cuando vimos una avalancha de casos. Eso parecía una guerra mundial. El hospital estaba completamente repleto de enfermos y pues nos tocó pues básicamente tomar acción. Y luego de eso me mudé para Orlando. En Orlando también serví como eh, asesor y consultor para el servicio de anestesia que me contrató. También asistí al liderazgo de ese hospital en cómo puedes lidiar con la pandemia, porque la pandemia en Miami, perdón, en la Florida, no fue tan fuerte como lo fue en Nueva York al principio. Pero más o menos como a finales de julio y todo el mes de agosto del año pasado, 2020, les tocó fuerte. Y yo siento que veían en mí una persona con la experiencia, obviamente, que tuve en Nueva York, que los podía guiar. Una pregunta, Armando, ahí tú mencionabas que tuviste que, usamos la palabra influenciar a otras personas que sí estaban posicionadas jerárquicamente en un rol de líder. ¿Qué les Ujú. estaba faltando a esas personas que tú considerabas era necesario influenciar? Poder de decisión. Eh, no me refiero al poder de decisión, la potestad que ellos tenían de tomar la decisión. Me refiero más a, tenían miedo. El miedo puede ser algo muy valioso en momentos de crisis y para el que no se sienta preparado y para el que se sienta consumido por ese miedo, puede ser muy paralizante. Era un momento donde parálisis no era una opción, más bien acción era la única opción.
como dicen en nuestros países, o corres o te encaramas. Eh, no es un dicho muy, ¿cómo se dice?, sofisticado, pero esa era la situación. Y yo siento que tanto en Nueva York, sobre todo en Orlando, eh, porque ya tenía la experiencia, me sentía con la potestad, la confianza y el poder de tomar decisiones, tomar acción. Eh, esa visión a futuro, a pesar de que no, en realidad yo no sabía con certeza qué era lo que iba a suceder, pero el asesorar una situación y rápidamente asesorar los riesgos, las variables, eh, me ha permitido pues sentirme, eh, tener la autoseguridad y la confianza de decir, mira, esto es lo que hay que hacer. ¿Qué crees que hay en ti, llamémoslo desde tu infancia o desde tu formación o no sé desde dónde, que ha hecho emerger a ese líder Ujú. cuando se necesitaba? ¿Qué crees que hay ahí detrás de eso? Pienso que es multifactorial. Eh, yo tengo una procedencia, tengo una familia muy humilde y mis padres tuvieron una visión muy clara y muy definida de su rol con los 4 hijos que tuvieron: educarnos, exponernos a una educación increíble. Y eso fue la oportunidad que tuvimos en donde viviésemos. Mi padre tuvo una visión muy clara. Él quiso salir de Sudamérica en los 70 y él se aprovechó de una oportunidad que seguía ofreciendo hasta no hace mucho el gobierno venezolano a jóvenes a formarse fuera. Y él nos sacó de Venezuela muy niño. Yo tenía 5 años y yo vi otra cultura, vi otro idioma, aprendí otro idioma. Aprendí a desenvolverme de otra forma, muy diferente a la forma en que nos desenvolvemos en Sudamérica. Ojo, esto no es una crítica a nuestra cultura. Nuestra cultura es espectacular. Eh, Me encanta ser latino. Pero sí vi otro ángulo, otra forma de vida, otra forma de expresarse, otro idioma. No, Ahí, no solamente lingüístico, sino también cultural. ahí en lo que tú mencionas, y creo que como que para aportar un poco, yo siento que cuando uno sale del país, lo que pasa es que se da cuenta que fuera hay otros retos, pero que tampoco es tan distinto. O sea, simplemente te da ese poder de salir y decir, también también son personas que cometen errores, también, o sea, Es hay interesante, simplemente eso es económicamente hay algo, pero te da esa fortaleza que total. tú dices. 100% de acuerdo contigo. Fíjate que ese tipo eso que tú acabas de decir, de eso me convencí, yo diría que recientemente, particularmente cuando me fui de Miami. Y yo en Miami creo que vivía como muy protegido, como dicen aquí, muy shelter, como dirían en español, como muy, sí, protegido. Y entendí que tenía que salir de mi cocoon Ujú. aquí en Miami y eh, dije, bueno, tenía miedo, estaba nerviosísimo porque nunca había sido jefe, ¿me entiendes? Y sentía que no tenía la experiencia. Sin embargo, en la medida de aceptar de que es un proceso y de que el aceptar ese proceso y sumergirse en el reto es lo que lo hace a uno crecer. Yo tuve la fortuna de que me fue bastante bien en Nueva Orleans. Y fue en Nueva Orleans donde me di cuenta de que esto es supuestamente el primer mundo. Aquí supuestamente todo está muy bien organizado. No, no, no. Tenemos las mismas virtudes y tenemos hasta las mismas debilidades como seres humanos.
Eh, y le toca a uno, pues, aportar lo que tiene que aportar para asumir el reto Ok. y para lograr tus objetivos. Teniendo en cuenta, digamos, esta experiencia y tu experiencia en general y lo que has vivido hasta el momento, para ti entonces, ¿qué consideras que es ser un líder? Estuve pensando en eso antes de la entrevista. O sea, la respuesta clásica sería dirigir a otra gente en el rumbo que tú consideres que es el apropiado. Creo que toma mucho más que eso. O sea, esa es la definición literal, ¿no? Un diccionario, creo yo. Yo creo que es el poder de convencimiento, la capacidad que tiene uno de hablarle a otra gente, la capacidad que tengo yo de hablarte a ti y de negociar o convencerte de que, oye, toma lo que estoy diciendo eh, y emprendamos la ruta que yo voy a liderar. Eh, Visión, una gran seguridad en sí mismo eh, y no tenerle miedo al miedo. Eh, Tantas otras cosas. Pero creo que esas son cualidades que para mí son muy importantes para un líder. Ok. No Hay sé si lo algo, definen, pero para mí son importantes. ok. Hay algo que tú mencionabas de tenerle el miedo. Es más, creo que en dos momentos lo mencionaste y creo que, como lo decías, es el canalizar el miedo. O sea, tener miedo está bien, es parte de ser humano, no vas a dejar de tener miedo. Pero si logras canalizarlo de la manera adecuada y no permites que te bloquee, creo que puede ayudarte a moverte, Sí, a que sí, pasen cosas. total. No lo sé. Creo que tú me preguntaste también qué otras cosas eh, de mi vida o de mi personalidad creo yo que han hecho que sea un líder, que tenga una posición de liderazgo designada o que yo me considere como un líder. Eh, Pienso que hay algo que es muy difícil de definir que tiene uno, que uno nace con eso. Eh, y tal vez de niño me habrán dicho, mira, no, o sea, siempre yo fui el primero de cuatro. Entonces, porque la visión de mis padres era educarnos y educarnos de la mejor manera posible, mi misión era sobresalir. Y siempre fui sobresaliente, me gradué con honores, me gradué con honores de la Escuela de Medicina, me vine a los Estados Unidos. O sea, yo creo que yo soy un ejemplo de éxito para muchos que están en Latinoamérica. Eh, con todo eso, todavía sufro de lo que muchos líderes sufren, síndrome del impostor. Entonces me ha tocado autoconvencerme de que lo que yo estoy diciendo, o de lo que yo voy a sugerir, o de que el próximo paso a seguir, realmente es el que vale la pena seguir. Es algo, es un hecho, es como que a veces me pregunto, ¿estaré equivocado? ¿No estoy equivocado? Eh, y me toca a mí mismo. No, no, vamos a ver dónde están los puntos débiles de lo que yo estoy pensando. Eh, Me imagino que muchos líderes hacen eso constantemente todos los días en su rol. Ok. ¿Cuál crees, o para ti, digamos que fue como o es el reto de ser líder en un entorno como en el que estás y más aún en un entorno como el de una pandemia? Ah, ok, eso es una muy buena pregunta. Hay varios elementos.
para mí uno de los principales elementos es el tema de la educación, el tema de tu desempeño clínico y académico. Eso es muy importante. El segundo no es tanto clínico o académico, es de comportamiento, cómo uno se conduce durante momentos difíciles, la capacidad que tiene uno de ser flexible bajo circunstancias que son totalmente fuera de lo ideal, y la capacidad que tiene uno de reaccionar en momentos de crisis. O cuando un evento que normalmente se puede manejar sin ningún tipo de dificultad, existen vulnerabilidades en el camino o en el proceso, en donde lo deseado tal vez no sale en el momento que se requiere o de la forma en que se desee. Entonces, manejar esos dos tipos de cosas, particularmente bajo una situación crítica, requiere de un individuo que, como dicen en inglés, level-headed, como, ok, entiendo lo que está pasando, sé que existen elementos en el tiempo y en el espacio que a lo mejor no son ideales, déjame ver cuáles son las prioridades y de ahí me muevo, de ahí tomo decisiones. Y de ahí pido a otros que me ayuden, que me acompañen para resolver el problema o para tener el reto. Como me pasó a mí en Nueva Orleans, yo tenía una visión de tener el departamento de anestesia 5 estrellas en uno de los hospitales de veteranos más bellos que habían recién construido, reemplazando al hospital viejo que fue destruido por el huracán Katrina. Yo lo quería hacer en un año. No se pudo hacer en un año. Es más, todavía ellos después de haberme ido, todavía están lidiando con problemas de tipo estructural que previene a tener ese tipo de ambición. Entonces, sí, a veces uno tiene que estar bien. Creo que me estoy desviando un poco del tema, y disculpa que esté un poco errático, pero volviendo al punto que quería hacer, elementos del tiempo y elementos del espacio en donde uno como líder tiene que ser realista y tomar prioridades y saber cuándo uno debe decir, ok, aquí he llegado a mi misión, que fue lo que me pasó a mí en Nueva Orleans, tiempo de que otra gente herede lo que yo hice, lo que yo he trabajado, tiempo de moverme para otros lugares. Armando, y tú mencionabas dos cosas. El tema académico, y ese, digamos que lo entiendo, es la formación. O sea, debe ser alguien que probablemente, y lo he escuchado a otros líderes, debe estar en constante formación y eso debe ser íntegro, eso debe ser un proceso. Pero otro que tú mencionabas, y acá viene uno de mis juicios y mis opiniones frente a tu personalidad, es que eres una persona muy tranquila y digamos que mm, mencionabas situaciones que de pronto para mí pueden llegar a ser situaciones difíciles, complejas, incluso para los líderes que tú estabas mencionando eran difíciles y complejas. ¿Cómo trabajas ese tema de esa paz y de esa tranquilidad para manejar esas situaciones? ¿O qué debe hacer un líder para, para moverse en unas situaciones como esa? Hmm. Esa es una muy buena pregunta. Y me la hago todos los días. Me la hago todos los días. Creo que reconozco mis límites. Volvemos al reconocer los límites un poco más tarde. He visto situaciones caóticas
ser manejadas por líderes o pseudo líderes que no tienen idea de cómo organizar, cómo hacer prioridades en el tiempo, en el espacio, lo que estaba hablando antes. He visto cómo este tipo de situaciones se han degenerado en situaciones muy tristes, situaciones que se han podido evitar. Mala toma de decisiones que tienen un efecto nefasto e inmediato en la vida de una persona, o en la dirección de un servicio, o en la habilidad que tiene una institución de proveer servicios a largo plazo. No sé si estoy respondiendo tu pregunta. Entonces, he aprendido observando que perder el control, yo he perdido el control. Yo no soy perfecto, pero perder el control, particularmente en situaciones de crisis, particularmente también cuando lo miran a uno como la persona que tiene que tomar las decisiones y tomar riendas o cartas en el asunto, no conduce a nada, conduce a más caos, a desentendimiento, y como dije, como decimos aquí en Estados Unidos, poor outcome. El otro tema también es que yo he tenido maestros durante la práctica de anestesia y maestros durante mi experiencia en Nueva Orleans como líderes. Mi jefe en particular era un individuo que parecía era como muy regio, como muy regal, como dicen en inglés, como parecía un tipo de la corte inglesa en la época medieval. Ese tipo se quedaba en su silla tranquilo y podía hacer que el hospital se estuviese cayendo y venía un huracán y todo el mundo estaba, eh, eh, tú sabes, freaking out. Él tranquilo, bien level-headed, él sabía cómo responder. Y ese tipo de comportamiento yo admiro muchísimo. Me parece que en la capacidad que uno tenga de mantener el control y entender lo que está sucediendo, entender los elementos del espacio en el tiempo, uno puede tomar decisiones acertadas y dirigir equipos en la dirección correcta. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, claro, por supuesto. Ahí, ahí digamos, en la experiencia que hayas tenido como líder, ¿cuál consideras tú que ha sido como una mala decisión o una mala aproximación a ese líder que hoy recuerdes y para ti sea muy importante el no volverlo a hacer? Cuando perdí el control. Cuando perdí el control, al final de mi estadía en Nueva Orleans, yo sentía que me volví, o sea, yo en retrospectiva admito que eh, mi estilo de liderazgo en ese momento era similar a la de un dictador, ¿ves? Y entendía, o sea, entiendo ahora y admito que, bueno, esa fue mi experiencia, pues. Y cuando veía que mis co-líderes no estaban de acuerdo conmigo, me desestabilizaba muchísimo, hasta desde el punto de vista personal. Entré en una fase de mi vida, wow, esto es increíble que lo estoy admitiendo en un podcast aquí, pero es así pues. Me ocurrió eso, me dio muchísimo, me entró un problema de ansiedad muy severo y, eh, y tenía unos desacuerdos terribles con el jefe de cirugía, tenía desacuerdos con mi propio jefe,
mi supervisor tenía desacuerdos con el resto del liderazgo del hospital, compuesto por el director del hospital, el asociado, el director asociado y el director asistente, y la jefa de enfermería, y me convertí en una persona que yo mismo no me gustaba. Eh, y vi que otras personas trataban de evitarme. Eso me afectó muchísimo. Te puedo hablar de errores puntuales, de discusiones que tuve con el jefe de cirugía, que fueron, hoy en día yo digo, totalmente fútil, pero, o sea, no hubo necesidad de nada de eso, de decir ese tipo de cosas, de gritarse, etc. Somos humanos, nos vamos a equivocar. Como te dije, yo, como cualquier otro ser humano, yo también he perdido el control. Pero fue allí cuando me di cuenta, creo que tu misión ha culminado. Ese es tu límite. Has llegado a tu límite. Ya no estás siendo un líder eficiente. Te has vuelto un dictador. Tiempo de moverse. Tiempo de hacer algo que te guste. Por eso fue que me fui a Nueva York. Hacer algo que yo quería hacer. Reconectarme con experiencia puramente académica, menos administrativa, menos de tomar decisiones políticas. Eso es otra cosa que me afectó mucho, el tema político en un hospital, en un ambiente gubernamental, si me entiendes, y preferí moverme, preferí hacer algo más que me llenara. Ahí eso que tú dices, y precisamente tenía como una pregunta al respecto y es basada en mi juicio. Normalmente cuando uno habla de un hospital o de un tema médico, o al menos a mí, se me ocurre que hay mucha jerarquía y burocracia. Total. Hay un escalamiento y una serie de pasos y esas directrices que tú dices. eh, ¿Cómo poder ser un líder en un escenario como esos? Un líder en un escenario como esos tiene que aprender, como aprendí yo a la fuerza, de que eh, dependiendo de la misión que uno tenga, hay misiones de muy corto plazo, mediano y largo plazo. Eh, Hay decisiones que necesitan hacerse rápido. Por ejemplo, inmediatamente como en periodos de crisis, en eso he demostrado ser eficiente. Pero para decisiones en donde se requiera el consenso de no solamente las personas de tu propio departamento o de tu propio grupo o de tu propio gremio, sino la aprobación de otra gente que tal vez no entienda lo que tú hagas, te toca, te toca manejar esa situación desde el punto de vista político para, voy a utilizar este verbo en forma bastante liberal, vender tu idea de la mejor. Es marketing, es básicamente, tienes una agenda que es apropiada clínicamente, que es apropiada para la seguridad de tus pacientes, pero existen personas que no forman parte de tu grupo, de tu disciplina, que tal vez no lo entiendan y no lo vean como prioridad. Te toca tener la madurez de saber de eso va a ocurrir. Va a haber gente que no te va a entender. Va a haber gente que va a estar en desacuerdo contigo, que va a traer puntos de vista que a lo mejor son válidos para ellos, que son completamente futiles a la hora de las pequeñas, que no tienen ningún tipo de basamiento científico. Pero te toca oír ese tipo de narrativa, de gente que a lo mejor esté desinformada, que no esté tan bien educado como uno, o que tenga un punto de vista completamente fuera de lugar. Ser bastante receptivo a estímulos, eh, hasta tóxicos, pero mantener la visión al objetivo. Por eso que eh, líderes que se quedan en donde están, mi punto de vista, es porque entienden de que no siempre uno va a ganar en debates, no siempre uno va a ganar en conversaciones, eh, pero
dependiendo del objetivo, si es corto, medio o largo plazo, eh, te toca pues ser un sprinter, ser un corredor de fondo o algo de por medio. Es parecido para la audiencia, para ver si me entienden. Es como parecido a un partido de fútbol. Tú estás 90 minutos tratando de meter la máxima cantidad de goles que tú puedas, trabajando en equipo. Puede ser un gol nada más que haga la diferencia. Pero esos 90 minutos te los mamaste. Me disculpas la expresión, ¿me entiendes? Y si no te toca jugar los 30 minutos y estás cansado, desesperado, que ya no puedes más, tienes que jugar esos extra 30 minutos. Y si tienes que ir a penales, bueno, vamos a penales. Pero de los mamás hay muchos que se salen a los 30 minutos. Hay otros que no quieren ni ir al juego. O otros que desisten o no quieren jugar más o X. Creo que es la mejor metáfora que encuentro, honestamente. Y me gusta eso que traes de un líder, me conecto mucho, el líder debe hacer marketing y debe Sí. probablemente hablar diferentes, o sea, debe vender su idea, que es lo que tú dices, es marketing, es probablemente a alguien no le vaya a gustar, pero tienes que buscar el mecanismo de cómo a ese le vendes esa idea. Me gusta y creo que me Es que, conectas a esa idea. es que desde el punto de vista psicológico, a la final estamos hablando de comunicación interpersonal. Hay muchas cosas de las cuales yo a lo mejor he hablado que tal vez la audiencia no va a captar o que tal vez tú no me has entendido porque no me has explicado bien. Pero de eso se trata, de yo tratar de expresar vehementemente mis ideas, pero también ayudarte a que tú entiendas que mis ideas son importantes para una decisión que para mí es fundamental, para, no sé, resolver un problema hoy o para introducir una nueva fase en un proceso o para atender una vulnerabilidad en un proceso que se viene repitiendo, que mucha gente no quiere ver o no quiere aceptar. Eh, Puedo dar millones de ejemplos, pero creo que sí, creo que nos toca tener hoy en día en nuestras sociedades, y yo pienso que también hay data histórica al respecto, en donde mientras mejor capacidad tengas de marketing, de cómo comunicar tus ideas o qué recursos tienes, aparte de la comunicación verbal, de eh, convencer a tu audiencia, a la audiencia crítica, eh, que tu idea es importante, es apropiada, sobre todo para tomar una decisión fundamental en, no sé, en una institución o en una organización o en un hospital X. Yo te preguntaba ahorita cuál había sido como esa experiencia que ese aprendizaje que no volverías a hacer. Ahora te pregunto, ¿cuál es eso de lo que te sientes orgulloso en ese escenario de liderazgo? Esto va a sonar bastante vanidoso, pero bueno, lo voy a decir. Ninguna de las personas que me contrataron querían que me fuera. En Miami, antes de irme para Nueva Orleans, me trataron de convencer de quedarme, a pesar de que al principio me, me digamos, me motivaron mucho de irme. Al final me dijeron, sabes que no queremos que te vayas, quédate con nosotros. Pero yo necesitaba vivir esa experiencia. Y esto, por supuesto, lo digo en forma retrospectiva. Yo sé que necesitaba pasar por eso. Igual en Nueva Orleans, cuando tomé mi decisión, el director me llamó aparte, me dijo, líderes como tú hacen falta en nuestra organización, por favor no te vayas. Le dije, lo siento, pero no. Fue una decisión difícil, bastante difícil. Eh, Ser jefe es chévere, pero yo sentía una responsabilidad enorme y ya me sentía
psicológicamente y a nivel personal, no sentía la misma energía. En Nueva York igual, cuando decidí irme, me contraofrecieron quedarme como jefe adjunto del servicio de anestesia. Y en Orlando también me pasó igual. Creo que eso es símbolo de que fui valioso para ellos. Eh, eh, Mucha gente venía y se acercaba, oye, que bien trabajar contigo, es un placer trabajar contigo. Me dijeron algo, siempre me han dicho algo que tú me acabas de decir, que soy muy calmado, que es sencillo hablar conmigo. No, esto toma trabajo, esto toma trabajo. Mantenerse calmado y eh, receptivo a escuchar todo lo que le dicen a uno, esto toma trabajo. Hay veces que lo que uno provoca es decir, no, 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 estás equivocado. No, Y lo transmites un montón, o sea, se te nota, creo que es tu esencia de transmitir esa calma y permite que la persona con la que estás teniendo esa conversación, pues conecte con esa, como con esa, que el ritmo al que estamos bailando en esta conversación sea ese, a tu ritmo tranquilo. sí, es que la esencia de la comunicación, que para mí, como lo he dicho, es la base de éxito en el tema del liderazgo, para mí, eh, o uno de los requisitos fundamentales. Eh, si tú me estás escuchando, yo tengo que activamente guardar silencio cuando tú estés hablando conmigo. Eh, si no, no nos vamos a comunicar. ¿De acuerdo? Parte del proceso comunicativo. Bueno, hemos estado hablando un rato ya de varias cosas del proceso, que el cual te agradezco mucho como compartirnos eso. Y para cerrar la conversación, me gustaría que pudieras compartirnos desde tu experiencia o compartirle a la audiencia desde tu experiencia algunos tips para aquellos que están buscando ese ser líder o qué debe tener en cuenta para ser líder desde muchas perspectivas. ¿Cuáles serían esos tips desde tu perspectiva? Mm. Um, Hoy en día hay una variedad de alternativas para ser líder. Eh, para el que sienta que pueda ser líder, me gustaría que entendiera de que tú recuerdas cuando creo que hay un superhéroe, Spider-Man, en donde no sé si fue la tía o el tío que criaba a Peter Parker, ¿te acuerdas? Sí, Y le decía, con mucho poder viene una gran tiene mucha responsabilidad. responsabilidad. Ujú. Perdóname, pero creo que tengo que repetirlo. Con mucho poder viene mucha responsabilidad. Ser responsable. Ser líder para mí automáticamente implica ser responsable. Eh, lo otro de lo que no hablamos, que me gustaría decirlo, es que hay muchos líderes hoy en día que para mí no lo son líderes, pero existen agendas de tipo personal. Todos tenemos una agenda personal. Todos queremos, a lo mejor la agenda personal es ser líder, pero cuando la agenda personal, eh, cuando la balanza apunta más en favor de esa agenda personal y desatiende a realmente las responsabilidades que tiene uno como líder, particularmente que es el líder asignado, eh, ahí encuentro de que es momento de decir, tal vez es otra persona que tenga que, dependiendo obviamente del tipo de ocupación. Eso lo he visto yo en el mundo médico. Hay líderes que yo veo que yo digo, wow,
¿Cómo es posible que esto ocurra? Sí, ser honesto con uno mismo y entender mucho cuáles son los límites de cada quien. Creo que ese es el mensaje más importante. Ok, listo. Bueno, no, Armando, solo me queda como agradecerte mucho por compartirnos como este espacio. Para mí, pues digamos que cuando supe de que podía hablar contigo y de que podías contar y compartir desde tu experiencia, me emocioné mucho. Porque yo normalmente estoy en un entorno muy tecnológico y también está bien el escuchar otros escenarios, a ver qué pasa en los entornos de liderazgo, como te digo, de pronto jerarquizados médicos, de pronto otro tipo de sectores, para traer a este momento puedo hacer un resumen rápido de lo que he visto y creo que nos pasan las mismas cosas, independientemente del sector. Totalmente, totalmente. No me ha tocado trabajar en otro tipo de disciplina o entorno, pero entiendo de que al fin y al cabo somos seres humanos y los mismos problemas que habrás tenido tú en otro tipo de trabajo, en tu trabajo actual, al comunicarse con otros, particularmente tú en una posición de líder, me han, me han ocurrido a mí y le seguirán ocurriendo otro tipo de líderes en el ámbito de la medicina. Yo he decidido personalmente ser más como dicen en inglés dark matter. Yo prefiero que no me vean y ayudo a las estrellas a brillar un poco más. Pero si puedo ayudar a que esas estrellas brillen más, es decir, a contribuir al éxito de los líderes designados, eso me basta. Me gusta eso. Creo que alguna vez se la escuché también a alguien que me decía como, tú ya brillaste, es momento de que dejes brillar a los demás, que los Exactamente. ayudes a que eso pase y creo que me conecta mucho con ese momento. Entonces, no, bueno, agradecerte mucho de verdad por el espacio, por contarnos y bueno, cualquier cosa nos veremos de pronto en un futuro capítulo. Me encantaría. Por supuesto que sí. Listo, Gracias, muchísimas muchísimas gracias gracias y por ponerme. vale, feliz noche.